Hoy, me gustaría tomarme un tiempo para estudiar la palabra de Dios junto con ustedes, con el sermón titulado La vida y la Madre Jerusalén. Antes de comenzar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué pensarían si les dijera que alguien ha ganado la lotería 40 veces seguidas? ¿Creen que eso sea posible? No pensaría la mayoría de la gente, esto no puede ser una coincidencia, o tiene que haber un camino que alguien planeó para que esto sucediera. Es probable que cualquiera piense así, especialmente para eventos que tienen muy pocas probabilidades de éxito. Entonces, lo mismo puede decirse de todos los que están aquí presentes, así como de mí mismo. No sería exagerado decir que los humanos somos esencialmente tan solo una masa de proteínas. Para que se forme una sola proteína, se dice que los aminoácidos deben coincidir en una secuencia y posición muy precisas, entre otras cosas. Los procesos que ocurren deben ser considerados como verdaderamente extraordinarios. Se dice que hay alrededor de 20 tipos diferentes de aminoácidos. Como mencioné anteriormente, para que una persona posea vida, se dice que alcanzar la probabilidad necesaria para que todo se alinee perfectamente es incluso más difícil que para ganar la lotería 40 veces seguidas. Es increíble que ustedes y yo estemos aquí hoy, a pesar de que las probabilidades en contra son tan altas. Cuando consideramos que Dios nos ha traído a este lugar hoy, a través de probabilidades inimaginables, no podemos evitar ofrecer la más profunda gratitud por permitirnos estar presentes aquí juntos. ¿Qué nos dijo Dios que nunca le hiciéramos al orden natural de las cosas que Él creó, es decir, este sistema de vida que Él diseñó? Él dijo, no les añadan ni les quiten. ¿No han oído hablar del proyecto Genoma Humano y de las historias de los bioingenieros que participan en él? Incluso el más mínimo error impedirá que alguien cumpla con sus roles y deberes como ser humano de forma apropiada. Puesto que Dios dispuso todas estas cosas con gran precisión y exactitud, las palabras de la Biblia que Dios dio a la humanidad no deben ser manipuladas arbitrariamente. Por lo tanto, ¿qué palabras nos dio Dios al final de la Biblia? Nunca añadan nada a las palabras de Dios ni les quiten nada. ¿Por qué? ¿A qué clase de mundo quiere llevarnos? Para guiarnos al eterno reino de los cielos, es decir, el mundo donde existe la vida eterna, Dios enfatizó esto con fuerza al final de la Biblia. Echemos un vistazo al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, es decir, a las palabras de la Biblia, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué les hace pensar esto? En cuanto a las palabras de Dios, Él ha establecido una regla en la que la humanidad no debe omitir ninguna parte de sus palabras ni añadirles nada. Con el fin de sostener nuestra vida, Dios Todopoderoso, quien diseñó este grupo de proteínas llamado ser humano con especial cuidado, nos ha otorgado los preciosos 66 libros de la Biblia. En su conclusión,
nos dejó esta advertencia: la humanidad nunca debe alterar sus palabras. Hoy en día, con innumerables iglesias y denominaciones en todo el mundo y un número significativo de personas que malinterpretan la Biblia de varias maneras, nosotros, como seres humanos, podríamos no alcanzar el reino eterno de los cielos. Es solo en el reino de los cielos que ya no hay muerte, lamento, llanto o dolor, y solo existe la felicidad y el gozo eternos. Puesto que Dios nos dijo que no añadiéramos nada a sus palabras ni quitáramos nada de ellas, ¿acaso no sigue la Iglesia de Dios hoy sus enseñanzas exactamente como fueron dadas? Hoy en día, podemos ver numerosas iglesias a nuestro alrededor. Hay diferencias significativas entre ellos y nosotros. Si uno quiere ver todas las enseñanzas que Jesús, los apóstoles y los profetas de la iglesia primitiva practicaron exactamente como fueron dadas, entonces, venir a nuestra iglesia es la mejor manera. Cuando numerosos aminoácidos se unen y se colocan con precisión, forman una pequeña estructura cristalina conocida como proteína. A lo largo del complejo y meticuloso proceso que Dios ha hecho para crear a los seres humanos, nunca puede haber ninguna alteración en la secuencia o una adición a cualquiera de los elementos que se han establecido. Si algo sucediera de manera diferente a la forma en que Dios lo diseñó, impediría que los seres humanos fueran capaces de hablar, tener conciencia, ver o sentir, como lo conocemos hoy. De la misma manera, Dios dijo: no añadan nada a las palabras de la Biblia ni les quiten nada. Porque Él ha establecido todas las instrucciones y pautas para asegurar que podamos tener vida eterna, tal como lo hizo cuando creó a los seres humanos. Puesto que ha sido establecido de esta manera, la humanidad nunca debe manipularlos. Sin embargo, durante la Edad Oscura, la verdad del día de reposo, tal como Dios lo estableció, desapareció. El hecho de que desapareciera en el año 321 después de Cristo es un acontecimiento histórico bien conocido a través de la historia de la Iglesia primitiva. Además, varias prácticas originarias de religiones paganas que antes estaban ausentes en la Iglesia se infiltraron en la Iglesia como si hubieran sido ordenadas por Dios. Debido a esto, algunas personas pueden preguntar: ¿por qué la Iglesia de Dios no guarda el culto dominical? ¿Por qué no hay cruces en la Iglesia de Dios? ¿Por qué la Iglesia de Dios no celebra la Navidad? Estas son preguntas comunes que se hacen los recién llegados a nuestra Iglesia. Sin embargo, tales prácticas nunca fueron ordenadas por Dios ni se pueden encontrar en ninguna parte de los 66 libros de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios nos ha pedido? Nunca agreguen nada que no esté allí. ¿Y qué más? No quiten ninguna parte. Al aceptar las cosas como son, ¿qué sucede con la puerta que nos conduce al eterno reino de los cielos, por el que tratamos de entrar? Se abrirá. ¿No es así también como Él nos ha concedido la preciosa promesa de la vida eterna? Entonces, ¿por qué tantas iglesias alrededor del mundo hoy en día creen solo en Dios Padre? La Iglesia de Dios cree no solo en Dios Padre, sino también en Dios Madre. Entonces, ¿nos dice realmente la Biblia que contiene las palabras de Dios, que solo existe Dios el Padre? ¿O dice que no solo existe Dios Padre, sino también Dios Madre? ¿No deberíamos entender correctamente este asunto? Echemos un vistazo al libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por ¿qué? Padre, y vosotros me seréis. ¿Qué serán ustedes?
Mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. De acuerdo con lo que Dios ha revelado a la humanidad, Él dijo, yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas. Dios mencionó claramente las palabras hijos e hijas, mostrando que ciertamente sus hijos existen. Padre, hijos e hijas son todos títulos que solo se usan dentro de la familia. Entonces, si consideramos la composición de una familia terrenal, ¿hay solo un padre en la familia? ¿Solo hay hijos? ¿Solo hay hijas? ¿No parece que falta algo? Dios estableció este sistema terrenal. Es Dios quien creó los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellos, colocando cada cosa donde debía estar. ¿No es por eso que Él es llamado el Señor de todas las cosas y también el Señor de la vida? La Biblia menciona que hay un padre, hijos e hijas, y sin embargo, ¿quién falta naturalmente? La madre falta. De hecho, la Biblia solo menciona la existencia de Dios Padre. ¿No podría existir también Dios Madre? Dios Madre existe. Hoy, confirmemos esta verdad a través de la Biblia. Así como Dios maneja y gobierna todo el universo, con un detalle tan preciso, también emprende enormes esfuerzos necesarios en el asombroso viaje para otorgar la vida eterna a los seres humanos, que no son más que simples grupos de proteínas. Cuando hay un bebé recién nacido, simplemente decimos, ha nacido un bebé. Pero detrás del nacimiento de ese bebé se encuentra la interacción de innumerables aminoácidos y proteínas. Incluso tener en cuenta aspectos como la altura que alcanzará el bebé o las enfermedades que puede desarrollar a lo largo de su vida, forman parte de un proceso diseñado. ¿No es esto lo que los científicos llaman el mapeo del genoma humano? Dicen que ya nacemos con todo eso. Esto no es algo que pueda hacer nadie más que Dios. Dios nos advirtió severamente, no alteren lo que yo hice. Entonces, el asunto en cuestión es acerca de Dios Madre. Todas las demás iglesias del mundo claman unánimemente, Señor, Señor, y dicen, Padre, Padre. Cuando decimos, nuestra iglesia de Dios cree en Dios la Madre, ellos responden, oh, ¿no es esa una iglesia extraña? Todos, hoy, busquemos la conclusión de este asunto en la Biblia. Echemos un vistazo a Gálatas capítulo 4, versículo 26. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 26, dice: Mas la Jerusalén de arriba, la cual es. La palabra arriba, aquí se refiere al cielo. La Jerusalén que está en el cielo es libre, ¿y quién dice la Biblia que es ella? Entonces, ¿quién es el que está en el cielo? ¿Es solo Dios el Padre? No. ¿A quién dice la Biblia que también tenemos en el cielo? La cual es madre de todos nosotros. Veamos el versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Más que dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí, la mujer libre en el versículo 31 es a la que se hace referencia en el versículo 26, como nuestra madre que es libre. Por lo tanto, el versículo 31 menciona que somos los hijos de la madre. ¿Visitaron ustedes las Sociedades Bíblicas Unidas, quiénes son los editores de esta Biblia, para insertar la palabra madre en la Biblia? No, no lo hicieron.
Está escrito de manera consistente en todas las versiones de la Biblia, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, ¿por qué habrían de quitar palabras de la Biblia cuando está escrito con tanta claridad? ¿No es extraño? ¿Por qué no han sido capaces de apegarse al mandamiento de Dios de no añadir ni quitar de sus palabras? Como se mencionó anteriormente, hubo un tiempo durante la Edad Oscura cuando la Iglesia se paganizó significativamente. Todo esto está documentado en los libros de historia de la Iglesia oficialmente reconocidos. Habían estado observando fielmente el día de reposo desde los tiempos de Jesús hasta el año 321 después de Cristo, cuando se promulgó la ley de la observancia del domingo, declarando el domingo como día oficial de descanso, y por lo tanto atribuyéndole el significado del día de reposo. En el libro, Una historia de la Iglesia primitiva hasta el año 500 después de Cristo, página 132, está escrito que el domingo no tenía ningún significado cristiano. ¿Cuántos años han pasado desde el año 321 después de Cristo? Han pasado casi 2000 años desde entonces, ¿no es así? Ha pasado tanto tiempo, y ahora todas las iglesias observan el domingo como si fuera el día original de adoración. Sin embargo, ni Jesús, ni los apóstoles, ni los santos de la iglesia primitiva sabían nada acerca de la adoración del domingo. Vayan al cielo y pregúntenle al apóstol Pedro sobre el culto dominical. Pedro dirá, ¿de qué están hablando? Anímense y pregúntenle al apóstol Pablo al respecto. Él preguntará a su vez, ¿el culto dominical, de verdad existía tal cosa? En la iglesia primitiva, no existía el culto dominical. Tal sistema no existió hasta el siglo IV, en el año 321 después de Cristo. ¿No está claro a través de todo lo que hemos visto que esta práctica no existió durante unos 300 años después de la muerte de Jesús? Además, ¿cuándo se introdujo la Navidad? Se introdujo únicamente hasta el año 354, pero la Navidad ahora se observa en todo el mundo, como si realmente fuera el día del nacimiento de Jesús, ¿no es así? ¿Qué dice nuestro Dios en la Biblia? Dios ha mandado, si añaden algo a las palabras de la Biblia, yo derramaré las plagas descritas en la Biblia. Si quitan algo de las palabras, yo también quitaré su parte de la ciudad santa, es decir, del reino de los cielos. Sin embargo, en el año 321 después de Cristo, el culto el sábado fue abolido y reemplazado por el culto dominical, y la Navidad comenzó a surgir en el año 354 después de Cristo. Además, fue en el siglo VI cuando se comenzaron a erigir cruces en lo alto de los campanarios de las iglesias. Los santos de la iglesia primitiva no tenían cruces, ni se menciona que observaran el día de reposo el domingo. No está ni en la Biblia ni en la historia de la iglesia primitiva. Tomando todo esto en consideración, ¿quién escribió el libro de Gálatas capítulo 4? Fue escrito por el apóstol Pablo, quien fue un apóstol de la iglesia primitiva. Por supuesto, fue escrito por el ser humano, pero fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Gálatas 4:26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Incluso después de siglos, este texto original no pudo ser distorsionado. La Biblia atestigua fuertemente el hecho de que debe estar nuestra Madre Celestial. Este mensaje no solo está registrado en el Nuevo Testamento, que marcó las creencias de la iglesia primitiva, sino también en el Antiguo Testamento. Esto revela que Dios Madre existe en el reino de Dios. Confirmemos esto a través de la Biblia. Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 versículo 26, está escrito: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Aquí, Dios está creando a la humanidad. Esto es lo que Él dijo durante el proceso de la creación. Él dijo, hagamos al hombre, a nuestra imagen, y como, conforme a nuestra semejanza.
Todas las iglesias del mundo enseñan comúnmente que el único Dios creó la vida humana. Sin embargo, sus Biblias no son diferentes de la Biblia que estoy leyendo ahora. La misma frase se registra en todas las Biblias. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. En otras palabras, vamos a crear a la humanidad. Todo el mundo dice, la creación de la humanidad fue llevada a cabo por un solo Dios. Pero ¿qué piensa usted acerca de las palabras escritas aquí en este versículo de la Biblia? Nos muestra claramente que no era un solo Dios. Algunas personas insisten continuamente, preguntando, ¿podría ser un error en la traducción? Sin embargo, también en la Biblia original está escrito, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Significa que el Dios creador que nos hizo a nosotros, los seres humanos, no es uno solo. ¿La palabra nosotros se refiere a una sola persona? No es un sustantivo singular, es un término plural. Veamos de nuevo el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y quienes fueron creados, varón y hembra los creó. ¿A imagen y semejanza de quién fueron creados? A imagen de Dios. Dios, que se refirió a sí mismo como nosotros, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y creó a uno como hombre y al otro como mujer. ¿No es cierto que los varones fueron creados como una copia de la imagen masculina de Dios? ¿Y las mujeres? Fueron creadas como una copia de la imagen femenina de Dios. Toda la humanidad ahora se refiere a Dios, que posee una imagen masculina, como Dios Padre. Entonces, ¿cómo debería la humanidad llamar correctamente a Dios que posee cualidades femeninas? Es un hecho. A partir de aquí, los caminos de otras personas se desvían del de la Iglesia de Dios hoy. Considere este asunto de acuerdo con la directiva de Dios, no añadan ni quiten nada de ellas. Claramente, no solo debe existir Dios el Padre, sino ¿quién más debe existir también? Eso es lo que constituye tener fe correcta. No solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, está escrito, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En los capítulos 19, 21 y 22 de Apocalipsis, la Biblia profetiza acerca de la obra espiritual del Padre Celestial y la Madre Celestial con expresiones como la esposa del Cordero, la desposada del Cordero, y el Espíritu y la esposa. Hermanos y hermanas, pensemos en esto en términos sencillos. ¿Es la fe correcta creer solo en Dios el Padre, o es correcto creer tanto en Dios Padre como en Dios Madre? ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a este asunto? Si la Iglesia no encuentra su camino hacia la respuesta correcta, entonces tampoco podrá encontrar su camino hacia el camino correcto. Esta es la razón por la que el número de miembros en las iglesias de todo el mundo continúa disminuyendo y enfrentan el desafortunado problema de volverse desagradecidos, como los incrédulos. ¿No prometió Dios bendecirnos en nuestro entrar y en nuestro salir si tan solo seguimos las enseñanzas de Dios? Espero que todos ustedes puedan tener fe en Dios, es decir, fe en Dios Padre, así como en Dios Madre. Además, espero que graben profundamente en sus corazones que ir en la dirección dada por Dios es lo que la Biblia nos enseña, es el camino más verdadero y el único para recibir la redención. Además, debemos informar a muchas personas a nuestro alrededor acerca de esta verdad. Ustedes y yo debemos ser capaces de enseñarles correctamente por qué tenemos fe en Dios Madre. ¿No es esta la única manera en que podemos alcanzar la posición de ser hijos e hijas de Dios?
Los hijos de Dios deben dar a conocer claramente al mundo que no solo tienen a Dios Padre, sino también a Dios Madre. En la Biblia hebrea original, hay más de 2.500 casos registrados acerca de Dios Padre y Dios Madre. Si buscamos en la Biblia hebrea original el término Dios, que se registra actualmente en la Biblia, se registra como un sustantivo plural, en la gran mayoría de ellas se registra de esa manera. Podría ser entonces que Dios, sin conocer la diferencia entre un término singular y un término plural, dijera, hagamos al hombre a nuestra imagen y creó a un hombre y a una mujer. ¿Creen que sí? ¿No es la imagen masculina de Dios llamada Dios Padre por toda la humanidad? Sin embargo, están ignorando por completo a Dios que posee cualidades femeninas. Significa que no se puede decir que entendieran completamente a Dios. Hay ocasiones en que algunas personas tratan de debatir este tema sacando a relucir un versículo específico en Efesios capítulo 4. Les insto a que confirmen por sí mismos por qué están diciendo esto y por qué tales versículos realmente existen en la Biblia. Echemos un vistazo a Efesios capítulo 4 versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. La gente pregunta, dice que aquí hay un solo Dios. ¿Cómo puede haber Dios Padre y Dios Madre? Analicemos este asunto un poco más a fondo. Versículo 6. Está escrito, un Dios y, ¿qué? Padre de todos. Todos, ¿qué dice que es Dios Padre? El Padre es uno. Sin embargo, ¿quién más también está allí? Predicamos que Dios Madre está allí junto con Él. Nunca hemos enseñado que hay dos padres. Debemos entenderlo bien y ser capaces de explicárselo. En los tiempos en que los hombres se encargaban de las finanzas y todo lo demás en el hogar, la presencia de las mujeres era casi inexistente, eran como sombras en los tiempos del Antiguo Testamento. En esa época, incluso cuando se realizaba un censo, no se incluía a las mujeres. Las mujeres eran consideradas como seres subordinados a los hombres. Sin embargo, en la época en que las enseñanzas de Apocalipsis capítulo 19 versículo 7 cobran relevancia, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, ¿quién es la que aparece ahora? Dios dijo que ciertamente debemos saber acerca de la existencia de Dios la Madre y revelar su existencia a toda la humanidad. Consideremos la obra de la creación de Dios. En el sexto día, ¿no tomó Él una costilla de Adán y creó a Eva? De la misma manera, la Eva espiritual también debe ser revelada a toda la humanidad. Es por esta razón que la Biblia se refiere a Eva como la madre de todos los vivientes. Echemos un vistazo a esa escena. Veamos Génesis capítulo 3 versículo 20. En Génesis capítulo 3 versículo 20 está escrito: Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era, en que se convertiría, madre de todos los vivientes. Adán y su esposa Eva, esta es la forma en que Dios los creó. ¿No sirve el relato bíblico de los 6 días de la creación como una sombra de la profecía de los 6.000 años? Entonces, ¿quién era el ser creado en el sexto día, en el último momento? Era Eva. En última instancia, significa que cuando la existencia de Eva emerge de la costilla de Adán, es decir, al final de la obra de redención de Dios, la existencia de Dios Madre también debe ser revelada y predicada a toda la humanidad. Durante mucho tiempo, muchas iglesias han enfatizado el amor de Cristo. El amor que un padre tiene por sus hijos debe ser considerado como de gran importancia. Sin embargo, ¿qué pasa con el amor de una madre?
Desde la perspectiva de un niño, la que se convierte en un cuerpo con el niño es su madre. Durante 9 meses, fueron uno con su madre a través de un pequeño cordón umbilical. Por lo tanto, cuando se trata de la defensa de los niños en particular, ¿quiénes son las personas que dan un paso al frente en cualquier situación sin considerar los posibles peligros? Son las madres. Por eso creo que las madres son realmente valientes. Entonces, cuando Dios, el creador de los cielos y de la tierra, concede la vida a la humanidad, ¿no podría también permitir que nacieran niños de un padre varón? Sin embargo, Él eligió que los hijos nacieran a través de una madre que es una mujer. Dios también dispuso que la humanidad heredara todo el ADN mitocondrial de sus madres, asegurándose de que se convirtieran en seres humanos completos. De acuerdo con Apocalipsis capítulo 4 versículo 11, ¿por la voluntad de quién fueron creadas todas las cosas? Está escrito, por tu voluntad fueron creadas. Hoy en día, puede ser visto como una elección insensata llevar una vida excluyendo a Dios. Debemos pensar en Dios. Recordando una vez más hoy que todo el universo es operado y gobernado bajo la soberanía de Dios, ofrezcamos gloria eterna y alabanza a Dios Elohim, quien nos ha concedido la fe correcta, no solo para creer en Dios Padre, sino también para reverenciar a Dios Madre. Al grabar en nuestros corazones una vez más que el día de reposo que guardamos hoy es el decreto, la regulación y la ley establecidos por Dios Padre y Dios Madre, tengamos un día de reposo bendito lleno de abundantes bendiciones de Dios. Esperando que hayan recibido la gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.